Hola, mi nombre es Carmen Patricia Flores Rodríguez y junto con mis compañeras en este video tratamos de analizar cómo es que la primera y la segunda revolución industrial han influido y seguirán influyendo en los modelos empresariales que conocemos hoy en día. Nuestro objetivo es explicar los avances tecnológicos y los cambios en la organización, en el trabajo, que durante estas dos revoluciones han dado forma a las empresas actuales. Entrando en contexto, la primera revolución industrial comenzó a mediados del siglo XVIII, alrededor del año 1760, en Gran Bretaña, y se extendió durante el siglo XIX. Esta revolución fue de cambios significativos en la economía, la tecnología y la sociedad. Fue una revolución que se centró en transformar la producción artesanal y agrícola en un sistema de fabricación basado en una industria mecanizada. La primera revolución industrial fue impulsada por la invención de la máquina a vapor y la mecanización de la producción. Una de las principales causas de la revolución industrial fueron las innovaciones tecnológicas, que consistió en la invención de máquinas y herramientas. Por otro lado, la disponibilidad de recursos naturales, como es el carbón, porque gracias a ellos alimentaban las máquinas a vapor, y por otro lado el hierro, con las cuales construían las máquinas y la infraestructura, y por otro lado una revolución agrícola, en la cual introdujeron herramientas y técnicas como es la rotación de cultivo y un arado de hierro, con las cuales mejoraron sus rendimientos agrícolas. Características de la primera revolución. Mecanismo de la producción. Antes todo se hacía en manos de pequeños talleres, pero con la llegada de las máquinas como la hiladora y el telar mecánico, las fábricas empezaron a producir más rápido y en mayor cantidad. Por ejemplo, si antes un tejedor hacía una tela en días, ahora una máquina podía hacerlo simplemente en horas. También el uso del carbón y la máquina de vapor. La máquina de vapor revolucionó todo, se usó en fábricas, minas y en el transporte. El ferrocarril y los barcos de vapor permitieron viajar más rápido. Un viaje en carreta que tardaba días, ahora podía hacerse en horas en tren. Las urbanizaciones. Mucha gente dejó el campo y se mudó a la ciudad en busca de trabajo, en fábrica. Ciudades como Londres crecieron enormemente, pero también aparecieron problemas como barrios sobrepoblados y sin buenas condiciones de higiene. Pero también hubo cambios en las estructuras laborales. El trabajo pasó de pequeños talleres a enormes fábricas donde las condiciones eran duras, de 12 a 16 horas, sueldos bajos y lugares peligrosos. Y desarrollos del transporte. Con el ferrocarril y los barcos del vapor, el comercio explotó. Antes llevar un producto de una ciudad a otra tardaba semanas, ahora simplemente podría tardar días o simplemente horas. Impactos de la primera revolución. Impacto económico. La producción en masa hizo que el comercio creciera. Nacieron grandes industrias y apareció una nueva clase rica, los dueños de fábricas y empresarios. Impactos sociales. Apareció la clase trabajadora industrial que vivía en las ciudades y trabajaba en fábricas, pero por otro lado la pobreza y la explotación laboral eran muy comunes. Familias enteras trabajaban solo para poder sobrevivir. Impactos políticos. Las malas condiciones laborales provocaron huelgas y protestas. Poco a poco esto llevó a cambios en la ley, como la reducción de la jornada laboral y la prohibición de trabajo infantil en algunos países. Impactos culturales. La educación mejoró porque la gente empezó a darse cuenta de que saber leer y escribir podía ayudar a conseguir mejores trabajos. Además, se empezó a discutir nuevas ideas sobre el trabajo y la industria. A continuación, la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial comenzó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta revolución industrial tuvo un rápido crecimiento en la industrialización. ¿Por qué? Porque de ahí se empezaron a surgir las fuentes de energía como la electricidad y el petróleo. De allí surgieron varios inventos, como el de la bombilla eléctrica y muchos más. También mejoró mucho el trabajo para la gente en ese entonces, mejoró mucho. También tuvo la segunda revolución avances tecnológicos. Como venía diciendo, sí tuvo grandes avances tecnológicos
que ayudaron mucho en ese momento a la gente como ya trabajaba, vivía. Esto ayudó mucho a la sociedad. A continuación, mi compañera va a darle unas características principales sobre la segunda revolución industrial. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Charly Janet Gómez León. Te voy a hablar sobre las características de la segunda revolución industrial. Como primer característica se vio las nuevas fuentes de energía, que se dieron en ella la electricidad y el petróleo que reemplazaron al vapor, permitiendo fábricas más eficientes y el desarrollo de autos y aviones. Como segunda característica tuvimos los avances tecnológicos, que se inventaron el teléfono, la radio y nuevas máquinas que revolucionaron la producción y la comunicación. Se obtuvo también como tercera característica la producción en masa. Con ella se vio que con la línea de ensamblaje se fabricaron productos más rápidos y baratos. En ello se dieron que Henry Ford lo aplicó en los autos que cambiaron mucho la industria. Como cuarta característica, obtuvimos las mejoras en transporte y comunicación. En ello se dieron los trenes y barcos y aviones que hicieron que así el mundo estuviera mucho más conectado. Como quinta y última característica está el crecimiento urbano y cambios sociales. En ella se vieron que las ciudades crecieron y millones de personas trabajaban en fábricas y los obreros empezaron a exigir mejores derechos laborales. La segunda revolución industrial cambió el mundo. Muchas gracias. Esta parte del video se analizará y se explicará cómo la primera y la segunda revolución industrial influyó e influye en los modelos empresariales que conocemos hoy en día. La primera revolución industrial a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX marcaron un antes y un después en la forma en la que se organizaban las empresas y los modelos de negocio. Primero, producción en masa y estandarización. Antes de la revolución industrial, la producción era artesanal y totalmente personalizada, y con la introducción de máquinas y fábricas, se pasó a una producción en masa, donde se fabricaban productos de manera estandarizada y a gran escala. Un ejemplo en la actualidad son las empresas como Toyota, que aplican el modelo de producción en masa optimizando con metodologías Lean Manufacturing. Segundo, división del trabajo y especialización. Adam Smith destacó la importancia de la división del trabajo, aumentando así la eficiencia y disminuyendo los costos. Este principio fue clave en la revolución industrial. Un ejemplo actual de este son las empresas como Apple o Google, donde sus equipos son altamente especializados en diferentes áreas, como marketing, diseño e ingeniería. Tercero, capitalismo industrial y crecimiento en el sector privado. Surgieron grandes fábricas y empresarios con el capital para invertir en maquinaria y producción a gran escala, dando el origen al capitalismo industrial. Un ejemplo actual de este son las multinacionales como Amazon o Tesla, que funcionan con el mismo principio de inversión en tecnología y expansión global. Cuarto, innovación y tecnología como motor empresarial. La revolución industrial fue impulsada por inventos como la máquina a vapor y nuevas técnicas de manufactura. La innovación se convirtió en un factor clave para la competitividad. Un ejemplo actual de este son las empresas como Space o Microsoft, dependen de la innovación tecnológica para mantenerse en su sector. Quinto, expansión de mercados y globalización. Durante la revolución industrial, el comercio internacional creció, con la mejora en los transportes como el ferrocarril y el barco a vapor. Un ejemplo actual de este es Nike o Zara, que operan con suministros globalizados, aprovechando la producción en varios países para reducir los costos. Sexto, nuevas formas de organización empresarial. Surgieron jerarquías organizacionales en las fábricas para gestionar así mejor la producción, sentando las bases de la administración de Frederick Taylor. Un ejemplo actual de este, las empresas actuales siguen estructuradas jerárquicamente, dependiendo de algún sector, como por ejemplo Securum en software. La segunda revolución industrial, aproximadamente en 1870 y 1914, marcaron un antes y un después en los modelos empresariales, sentando las bases de muchas prácticas y estructuras que siguen vigentes hoy en día. Su impacto puede analizarse en varios aspectos claves. Primero, producción en masa y eficiencia corporativa. Uno de los principales cambios fue la introducción de la masa, impulsada por las cadenas de Henry Ford. Esto permitió reducir costos y aumentar la producción, principios que siguen siendo fundamentales en las industrias de automotriz, la tecnología y la manufactura en general. Un ejemplo actual de este son como las empresas de Tesla, que siguen perfeccionando estos principios con producción automatizada y un ensamblaje eficiente. Segundo, innovación y tecnología y especialización. El uso de las nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo permitieron el desarrollo de maquinaria avanzada, impulsando la especialización del trabajo. Un ejemplo actual de esta, Tesla y otras empresas de autos eléctricos dependen de la innovación en tecnología y energía renovable. Tercero, expansión del capitalismo y grandes empresas. Durante la revolución surgieron las primeras grandes corporaciones multinacionales y conglomerados. Empresas como Standard Oil y
General Electric marcaron el camino para la globalización comercial. Un ejemplo actual de esta son los gigantes empresarios como Apple o Google, que siguen el mismo modelo de expansión de sus productos. Cuarto, desarrollo de marketing y publicidad. El aumento de la competitividad llevó a las empresas a crear estrategias para diferenciarse, impulsando la publicidad moderna y la construcción de marcas. Un ejemplo actual de este es la Coca-Cola, en cómo ha trabajado en su publicidad para su posicionamiento global desde inicios del siglo XX. Quinto, relaciones laborales y organización empresarial. Las nuevas condiciones laborales trajeron consigo el sindicalismo y la legislación laboral, elementos que siguen influyendo en cómo las empresas gestionan su capital humano hoy en día. Un ejemplo actual de este es el Microsoft y otras empresas tecnológicas que han adoptado modelos hídricos de trabajo remotos y presenciales. Gracias.